Este tipo de casos prácticamente es la realidad que se vive en nuestro país y no es un problema de semanas, no es un problema de meses. Estamos hablando de un problema que se está arrastrando de décadas atrás en nuestro país, y específicamente cuando nos referimos a los atentados armados en contra de tripulación y pasajeros de autobús, la lógica lleva a pensar que se trata de la negativa al pago de extorsión. Mucha atención, amigo televidente, le decía, llevamos hablando de este tema por un promedio de 15 o hasta 20 años. La Policía Nacional Civil constantemente habla de la captura de personas vinculadas a estructuras dedicadas a la extorsión y asesinato de pilotos y ayudantes de autobús. Me refiero a constantes operativos, es una cantidad impresionante de personas que han sido arrestadas vinculadas a este tema, y ahí está el resultado, cárceles totalmente hacinadas, pero es evidente que aunque se trata de acciones positivas, no se está atacando entonces el problema de la manera correcta, porque continúan las extorsiones, continúan los asesinatos. En este momento tenemos la comunicación con Marvin García, con el reportero del Pueblo, quien ha sido el encargado de darle la cobertura al asesinato de este hombre. Tiene más detalles, adelante. Marvin García, el reportero del Pueblo, está con nosotros, tiene cobertura acerca de este tema, lo escuchamos. Ataque armado. Ya en unos momentos vamos a recuperar la llamada con el reportero del Pueblo. Mientras tanto, le decía, amigo televidente, si bien es cierto, la Policía Nacional Civil constantemente está haciendo su trabajo desarticulando este tipo de estructuras, falta algo todavía, algo no estamos haciendo bien como Estado, porque recuerde usted que el Estado somos todos, algo no estamos haciendo bien como país, porque a pesar de esa cantidad impresionante de capturas, las extorsiones continúan, y ya vio usted lo ocurrido hoy. Continúa también el asesinato de guatemaltecos que salen en busca del pan diario, pero que son recibidos a balazos por los delincuentes que sencillamente le ponen precio a la vida de cualquier guatemalteco. Víctimas colaterales, cuando hablamos de este tipo de atentados, seguramente usted habrá sido testigo a través de la televisión de una cantidad impresionante también de pasajeros que fallecen y en el mejor de los casos resultan heridos. Pero hay que recordar, una herida de bala puede cambiarle la vida a una persona de manera drástica. Vamos, ahora sí tenemos la comunicación confirmada con el reportero del Pueblo, quien da cobertura a esta noticia. Tiene más detalles, lo escuchamos, Marvin. Gracias, compañeros, tal como ustedes lo han indicado sobre esa cobertura que se le dio noticiosa. A las 8:30 se da el ataque armado en la calzada San Juan en contra de este ayudante, que al final, por el Ministerio Público, quien llegó un tío a identificarlo como Daniel Kun, de 23 años de edad, originario de Chimaltenango. De acuerdo a las autoridades, me parecía curioso de cómo se daba este ataque armado, si era en contra directamente del ayudante o un cobro de extorsión. Esto a raíz que ni el propio piloto de la unidad de transporte extraurbano sabía el nombre o conocía el nombre de su ayudante. Es por ello que iniciaron las dudas, pero uno de los pasajeros se acercó e indicó a los investigadores que al principio dos hombres desconocidos en el Trébol abordaron la unidad pasándose como pasajeros. Cuando llegaron a ese punto le dispararon, pero antes habían conversado con el piloto y posteriormente se dirigieron directamente con Daniel Kun, de 23 años de edad, a quien se le estaba solicitando el dinero de la extorsión que tenían que pagar el día de hoy todos los pilotos de esta línea de transporte. Es por ello de que se ha confirmado ante las autoridades que el cobro de extorsión es el punto por cual se dio este ataque armado en contra del ayudante. Los pilotos indicaron de que mañana estarán determinando si prestan el servicio de transporte porque están amenazados de muerte. Esto, escúchelo bien, porque algunos de ellos, de los pilotos, están atrasados en el pago, no solo de la cuota, sino también del bono 14 que continúan exigiendo los pandilleros del barrio 18, quienes son los presuntos autores materiales del asesinato, quienes se escucharon los balazos y posteriormente a pie, corriendo, ellos
se perdieron en la colonia Quinta Samayoa de la zona 7 de la capital, y después los investigadores iniciaron una persecución, pero no dieron con los responsables. Hay varias versiones de que los mareros escaparon o se dieron a la fuga por esa colonia, otros que abordaron otro vehículo y se dieron a la fuga, situación que están investigando de momento los agentes de la Policía Nacional Civil, así como personal del Ministerio Público. 2 balazos fueron vitales para quitarle la vida a este joven de 23 años de edad, quien no pudo y no conocía la temática de cómo se tenía que entregar la extorsión a los mareros. Por desconocer, fue asesinado por estos sicarios. Marvin, menciona usted entre todos los datos, por supuesto, importantes, algo que resalta, el hecho de la versión que se supone que estos 2 hombres antes platicaron con el piloto antes de dispararle al ayudante. Esto, repito, es información extraoficial de acuerdo a lo que usted ha mencionado y de dónde obtuvo ese dato, pero podría incluso hablarse de la vinculación del conductor de ese autobús con el asesinato del ayudante. Quiero hacerle 2 preguntas. La primera, ¿tiene conocimiento usted si el piloto de ese autobús se quedó en el lugar o escapó? Y la segunda, ¿se percató usted si en ese lugar de la calzada San Juan hay cámaras de vigilancia, hay cámaras quizá de la Policía Municipal de Tránsito que pudieran servir para tratar de identificar a los responsables del asesinato? Con la primera interrogante, sí se quedó el piloto en el lugar, quien fue el que dijo que únicamente le conocían, lo apodaban, ¿verdad? El Danilo o también el Chancho, le conocían como 2 apodos al ayudante. Pero lo que se sabe extraoficialmente, por lo que indicó, es que a él le solicitaron el dinero y él dijo que no lo tenía, que sería el ayudante que tenía que entregar, pero el ayudante al parecer era su segundo día de trabajo en esa empresa, desconocía a qué mareros y cómo era que tenía que entregar la extorsión el día de hoy, tal como lo habían manifestado. Todo apunta que el piloto no conocía o él se descuidó en entregar esta extorsión y culpó al ayudante que él era el responsable de darle la cuota. Sin embargo, él al desconocer fue asesinado. En otro de las interrogantes, la segunda, es que se dio el ataque armado enfrente de una agencia bancaria. Y ahí sí hay 3 cámaras de seguridad que pueden permitir para dar con los responsables a las fuerzas de seguridad, que de inmediato se acercaron con personal administrativo de esa agencia bancaria, donde ya solicitaron las imágenes para poder dar con los responsables de haber atacado este ayudante, quien habían manifestado que recientemente había ingresado a esta empresa. Es por ello que todos los compañeros llegaron e indicaron que no daban quién era de todos y no conocían el nombre, hasta que le indicaron a un tío que se encontraba en la capital, y él inmediatamente llegó a la escena del crimen y fue el que lo identificó, que al principio entró en shock y no quiso hablar con los investigadores, quienes le querían solicitar algunos datos de la víctima, y él como en acto de shock, él dijo que prefería no dar declaraciones ni a los propios investigadores hasta que se calmara, y después de 15 minutos ahí inició a dar datos de familiares de la víctima. En su relato usted indicaba que los mismos pilotos, de forma confidencial, incluso las personas que trabajan como ayudantes en las unidades de transporte colectivo, le habían indicado que prácticamente les habían fijado ya una fecha a plazo y que podría vencerse mañana. ¿Qué acciones están tomando los pilotos para organizarse? Y obviamente se percibe ya mayor despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil en el lugar. Claro, y es que el día de mañana a las 14 horas es el plazo que se ha dado para... Son 5 los pilotos que no han entregado no solo el cobro de extorsión, sino también el bono 14. Y por ellos están siendo amenazados todos los pilotos de esta empresa. Y también ellos solicitaron a las fuerzas de seguridad más presencia policial. Pero ojo con esto, porque ellos indicaron que el día de mañana estarán determinando si ellos prestan el servicio de transporte, porque todo apunta a que ellos estarán suspendiendo, porque la mayoría de pilotos, es decir, los 5 que están pendientes, no tienen el dinero aún y no reciben el apoyo de los empresarios para poder entregar ese dinero, sino tiene que sacar de sus ganancias o sí de su salario el propio piloto. Eso es lo que argumentaron quienes algunos prefirieron no dar declaraciones, pero sí hicieron fuera de cámaras
de que ellos tienen que colocar el dinero de su bolsa, y eso es lo que les tiene preocupados, porque de esta forma no podrán salir el día de mañana. Estaremos determinando si ellos cumplen con paralizar el servicio de transporte. Muy alarmante los datos que proporcionaba Marvin García, donde indicaba que justamente mañana al mediodía se vence el plazo para poder hacer efectivo el pago que exigen los extorsionistas. Y hay que resaltarlo también, las unidades no solo son extorsionadas por cierto grupo, al contrario, muchas de estas pueden ser extorsionadas por 2 o 3 que exigen una cantidad. Y ya lo decía bien, no solo es la cuota semanal, ahora están exigiendo también que se les dé el bono 14. Increíble, pero ya los pilotos pues tienen miedo, aseguran que están trabajando con zozobra a pesar de la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil. Habrá que esperar que corran las zonas para verificar y constatar que sí se implementó un plan de seguridad y se evitó más asesinatos como el de este ayudante. Es increíble la manera descarada y con hazaña con que operan estos grupos delincuenciales en nuestro país. Vamos a continuar con el tema, pero vamos a recordar fechas importantes de los últimos atentados que han ocurrido en nuestro país. Ahí los tiene usted en su pantalla, amigo televidente, otros atentados contra tripulación y pasajeros de autobús. El pasado 15 de mayo, por ejemplo, piloto y ayudante resultaron heridos después de un atentado armado que ocurrió justamente en la calzada San Juan. El 4 de julio resultó fallecido un ayudante de autobús. Este atentado fue en contra de un autobús de las rutas que circulan hacia San Pedro Ayampuc. Y el pasado 8 de julio, 4 personas resultaron heridas de bala después de que sicarios abrieran fuego justamente contra la tripulación y pasajeros de un autobús.